Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes 1 de julio. Gracias, Wences, te voy a mirar cada vez así como guiño, guiño, ¿verdad? Viernes 1 de julio, vamos a iniciar un nuevo mes, gracias al Señor, ¿verdad? De este año 2022, ya vamos en la recta final, ya huele a ¿qué te gusta? ¿A pozole? Un poquito, ¿eh? Ya huele a pozole, a elote, a guisado mexicano, ¿verdad? A cohetes un poquito y también ya huele a Navidad. Entonces ya pasando junio, ya empezamos a pensar en el cierre de año, ¿verdad? Que va a ser de mucha bendición. Pues estamos aquí en casa, estamos estudiando en nuestro grupo 2.0, Fundamentos de la Fe. Hoy vamos a ver la lección 3 acerca de los atributos de Dios. La semana pasada iniciamos ya en la introducción algunas consideraciones. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, pero vamos a empezar a ver los atributos de Dios y vamos a empezar por uno muy importante. Clase, ¿cómo estamos? Un poquito más fuerte, que se escuche, ¿verdad? Hasta allá, que nos escuchen los vecinos. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bien! Muy bendecidos, muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido reunirnos, ¿verdad? Hoy que hace un poquito de frío, ¿verdad? Pues bueno, estamos bien abrigaditos, pero bien felices en el Señor. Te voy a pedir que me acompañes al texto de Isaías. Está en el Antiguo Testamento, en la sección de los libros proféticos, ¿verdad? Y ya también les estamos comentando que vamos a iniciar una serie semanal de concursos de esgrima bíblico, ¿verdad? Para que ustedes estén bien filosos en la localización de pasajes. Insisto, nuestro patrocinador oficial de este grupo, ¿verdad? Tío Wences, guiño, guiño, ¿verdad? Tiene por ahí algunos premios y cosas especiales, ¿verdad? Para ustedes, para que se motiven, ¿verdad? Isaías capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 3, ¿sale? En cuanto lo tengas, vamos a dar gracias al Señor, decimos amén, y nos vamos a disponer, ¿verdad?, a darle lectura. Mira, este pastor me cae gordo, ya empezó a dar lata. Vamos a mandar nuestras ligas. Recuerde que todos los días también les estamos compartiendo el plan de lectura McChain, ¿verdad? El plan de lectura McChain, maravilloso plan de lectura a través del cual pues ustedes pueden leer el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces en el año, ¿verdad? El Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces y el Antiguo Testamento una vez, ¿verdad? Ya prácticamente ya cumplimos del plan de lectura McChain 6 meses de estar leyendo todos los días las Escrituras y ya le dimos la primera vuelta al Nuevo Testamento. ¿Ya le dimos, si te das cuenta? Ya le dimos la primera vuelta al Nuevo Testamento, entonces pues es maravilloso. Saludamos también, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos escuchan en la distancia, ¿verdad?, que nos escuchan a través de las redes, a través de nuestras líneas de WhatsApp. Recibimos ayer saludos, el miércoles recibimos saludos de Bruselas, Bélgica, ¿verdad? 8 personas que nos están escuchando por allá, Dios les bendiga, y también de allá de Venezuela y de Perú también, pues gracias a Dios por sus vidas, que están pues acompañándonos en la distancia, en nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras, ¿sale? A ver, ya está, 1, 2, 3, 4, ahí está. Listo. Muy bien. Y recuerda que todo esto que estamos compartiendo, usted lo puede ver, lo puede escuchar a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify sin costo alguno. Les recomendaba también el miércoles, y de hecho se los recomiendo también a ustedes, en la página de SoundCloud, donde nosotros les estamos enviando lo de McChain, tenemos audiolibros, es decir, que tú puedes estar haciendo el quehacer, puedes salirte a correr, ir a dejar a los hijos a la escuela, lo que tú quieras hacer tu quehacer, mientras estás escuchando varios libros que tenemos maravillosos. Justificación y regeneración del pastor Charles Leiter, hablando acerca de la doctrina de la salvación. Tenemos En las manos de la gracia del pastor Max Lucado. También tenemos La oración que revoluciona el mundo de Albert Mohler. Y otros libros más que vamos a estar subiendo, y probablemente, nada más ahí te lo dejo porque lo vamos a grabar desde estudio de Papiro 52, vamos a estar grabando el libro de Los atributos de Dios de Arthur W. Pink, extraordinario texto, así que acompáñenos a nuestros tiempos en la palabra, ¿sale? Dijimos Isaías capítulo 6, ¿ya todos lo tienen? Sí. Otra vez, ¿ya todos lo tienen? Sí.
Sí, amén. Muy bien. Entonces vamos al texto, Isaías capítulo 6, y vamos a darle lectura al versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Lo vamos a leer todos juntos, ¿sale? Respetando también los signos de puntuación y dándole sentido al texto. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Encamínanos, Señor, a tu verdad, a estos atributos que vamos a empezar a estudiar. Sé con este grupo presencial, sé con aquellas personas que ven en la distancia, que comparten, que reproducen, Señor. Y sé conmigo, Señor, para poder ser un expositor fiel. Que tu palabra hable, Señor, que tu palabra resuene y que tú seas visto y reconocido, Señor, en tu santidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y en su nombre decimos amén. Muy bien. Pues como ya iniciamos, ¿verdad? Iniciamos la semana pasada hablando acerca de los atributos de Dios, y hoy que ya disponemos también de un pequeño recurso, ¿verdad? Para que tú puedas ir tomando notas, ¿verdad? De lo que vamos a estar exponiendo en nuestro tiempo de clase, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los atributos de Dios. ¿Tú te acuerdas acerca de lo que dijimos la semana pasada acerca de qué es un atributo? ¿Alguien me puede decir qué es un atributo? No todos, no se amontonen. Es una virtud. Échale, Erika. A ver. Es una virtud. Ok. De alguien, algo bueno. Ok, ¿verdad? Que estuvimos echando también chisme, ¿verdad? De atributos de acá de Tío Güences, guiño, guiño, ¿verdad? Hablando de cosas buenas, ¿verdad? Cosas positivas, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver acerca de los atributos. ¿Qué es un atributo? ¿Verdad? Un pequeño repaso. ¿Qué es un atributo? Por si tú te lo perdiste o no lo apuntaste. ¿Qué es un atributo? Pues dijimos que un atributo, ¿verdad? Un atributo es una cualidad o característica que es verdad acerca de alguien. Entonces, eso tú ya lo subrayaste, ¿verdad? Lo tienes en la página 21. Una cualidad o característica que es verdad acerca de alguien, ¿verdad? Es la definición que nosotros tenemos aquí. Nota por favor que dice que es algo acerca de quién, de alguien, ¿verdad? De una persona en particular. Te voy a compartir una segunda definición, un segundo concepto acerca de atributo. El teólogo George Partington, el teólogo chileno George Partington, dice que un atributo puede definirse como una cualidad o característica esencial, permanente, que distingue a un sujeto. Básicamente es como que pues lo mismo, ¿no? Vamos por el mismo camino, ¿verdad? Una cualidad, o sea, es decir, algo que es positivo, una característica es algo que distingue, ¿verdad? Que manifiesta la calidad de esa persona, ¿verdad? Que manifiesta la calidad de esa persona. Entonces, podemos decir que un atributo, ¿qué es, Lupita? Pues es algo bueno que tiene esa persona. ¿Verdad? Ayudar a otras personas, por ejemplo. Ok, algo que la distingue, ¿verdad? Algo que distingue. Muy bien, vamos a también hacer algunas consideraciones acerca de los atributos de Dios. Todas las personas tienen atributos, ¿verdad? Todos tienen cosas positivas, ¿verdad? Pero acerca de los atributos que caracterizan a la persona divina, los atributos de Dios son aquellas características esenciales que distinguen a la persona de Dios. Es decir, que son similares a las nuestras, pero no son como las nuestras. Eso no lo viene ahí en tu libro de Fundamentos de la Fe. Así que te voy a pedir que lo apuntes porque esto es muy importante. Cuando hablamos de los atributos de Dios, existen dos distinciones, dos categorías en las que nosotros vamos a ubicar los atributos divinos. Muchas veces tú y yo tenemos cuando experimentamos cosas en la vida, ¿verdad? Tú vas en la calle y vas con prisa y por alguna razón en la fila todo se detiene, ¿no? ¿No te pasa que a veces vas en la fila del súper y te formas en la fila que parece que va a avanzar más rápido y cuando te formas, se para, ¿verdad? O vas en el tráfico, igual te vas moviendo y dices, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Verdad? O vas en la calle y después te resbalas con una cáscara de banana o pisas popó de perro, o dices, Dios, ¿por qué me castigas, no?
A veces nosotros en las experiencias de la vida, tú te vas forjando un concepto de Dios. Es que Dios me está, ¿qué? Me está castigando, ¿verdad? Es que está enojado conmigo Diosito, ¿verdad? O tenemos también expresiones, ¿verdad? Que ahí nos decían, al que madruga, ¿qué dice? Dios lo ayuda, ¿verdad? Y hay personas que madrugan un montón y parece, ¿verdad? Que no es así. Déjame decirte que esa frase pues, no está en la Biblia, ¿verdad? No está mal que te pares temprano. Pero a veces nosotros en la cultura popular tenemos una tendencia a definir a Dios de acuerdo a quién, a como nosotros somos, ¿verdad? Decimos también, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? O sea, como que podría parecer como que podría pensarse que Dios es un poquito malo, pero no tanto. O sea, sí te aprieta, pero no te ahorca. Dices, oye, como que esa relación está, como dicen hoy, medio tóxica, ¿verdad? Así pensamos. Hay otro dicho por ahí que dicen que el león cree que todos son ¿de qué? De su condición, ¿verdad? Entonces, nosotros que sí somos malos, nosotros que sí somos castigadores, nosotros que sí somos condicionantes en muchas cosas, pensamos que Dios es así porque nosotros somos así. Pensamos que Dios es malo porque nosotros somos malos. Pensamos que Dios le tenemos que dar para que Él nos dé porque nosotros a veces somos así, ¿verdad? Entonces, para no tropezar acerca de estos conceptos, vamos a estudiar realmente cómo es Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? A través de lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Que es su revelación. Dijimos la semana pasada que nosotros conocemos a Dios por revelación, ¿verdad? Que la Biblia, es decir, la revelación de Dios, ¿verdad? Dijimos que hay dos tipos de revelación. ¿Cuáles son? La revelación, ¿qué? A ver, Osval. Orlando. A veces no contesto porque no dijo bien mi nombre, ¿no? A ver, pasen los videos de la clase, ¿cómo son? A ver, ¿cuáles son? General y especial, ¿verdad? Dos tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial. Dijimos que la revelación general, ¿cuál es? ¿Dónde aparece la revelación general? En la naturaleza. En la naturaleza, en la creación. ¿Y la revelación especial dónde está? En las escrituras. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros podemos conocer a Dios. Y lo conocemos por revelación porque la palabra revelación significa quitar el velo, ¿verdad? Es decir, que Dios se muestra porque está oculto. Es decir, tú y yo no lo conocemos. No podemos conocer a Dios porque seamos muy inteligentes. Lo conocemos porque Él se da a conocer. Y acerca de estos atributos, de estas cualidades o características de su persona, hay dos, que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Oye, ¿eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay atributos que solamente le pertenecen a Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del atributo, aquí tenemos 12 atributos, ¿verdad? Que tenemos ahí en la página 21, ¿verdad? 12 atributos. Dime uno. Santidad. Santidad, ok, que es el que ahorita vamos a ver. Ok, los atributos comunicables e incomunicables nos hablan de aquellos, los atributos comunicables son aquellos que tú y yo, el Señor nos los comunica y podemos tú y yo también compartir esos atributos también. ¿Ok? Y te puse ahí una palabra también que es ¿qué? Inmanencia, ¿verdad? Te voy a aventar uno que otro huesito para que lo muerdas, ¿verdad? Un poquito medio teológico. Cuando nosotros hablamos de las características divinas, hablamos de que Dios es trascendente y que Dios es inmanente. ¿Eso qué significa? Ciertamente Dios está lejos de nosotros, es decir, es infinitamente incomprensible. Eso es a lo que se refiere cuando habla de su trascendencia. Dios es trascendente, ¿verdad? Es decir, escapa de nuestra comprensión. Pero también, gracias a la Biblia, podemos saber que Dios es inmanente, es decir, que Dios vive en nosotros, ¿verdad? Está cercano a nosotros. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de lo distinto que es Dios, y cuando hablamos de la inmanencia, hablamos de lo parecido que somos a Dios, ¿ok? Para que no te me confundas mucho con estos términos, ¿ok?
Los atributos incomunicables son aquellos que le pertenecen solamente a Dios. Tú y yo no podemos tener esos atributos. Los comunicables son aquellos que tú y yo podemos compartir, pero quizás no de la misma manera. Por ejemplo, mencionaban ahorita un atributo, ¿cuál fue? Dijiste santidad, ¿verdad? La santidad, a ver, clase. ¿La santidad es un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo? Incomunicable. ¿Por qué crees que es incomunicable? ¿Solamente Dios es santo? Pues sí, porque nosotros no podemos. Ok, ahorita vamos a platicar al respecto. Vamos a tomar la clase y ahorita me platican si es incomunicable o incomunicable. ¿Ok? Ahorita vamos a ver al respecto. Muy bien. Entonces, basándonos en esto, recordemos nuestro bosquejo de lección para que lo tengas presente. Por eso yo te quiero animar a que estos ejercicios que vamos a hacer al final de la clase de ejercicio bíblico, este estudio que vamos a estar teniendo, lo vamos a estar repasando constantemente y si te das cuenta te estoy aventando buscapiés, te estoy haciendo preguntas de lo anterior para que les traigas cafecito del fuerte y no se me duerman, ¿verdad? Tienes el permiso pastoral de pellizcar a tu hermano o hermana que está a un lado, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Entonces hoy vamos a ver las distinciones, definiciones, que lo vimos la semana pasada. Recordemos que vamos a hablar de ¿qué? De la santidad de Dios, de su rectitud y justicia, de su soberanía. Vamos a hablar también de la eternidad de Dios, de su inmutabilidad. ¿Alguien sabe qué es la palabra inmutabilidad? ¿Qué es inmutable? ¿Has escuchado que alguien es inmutable? Exactamente, que Dios no cambia, ¿verdad? Que Dios no cambia. Tú y yo cambiamos de opinión. Tú y yo estamos constantemente cambiando, ¿verdad? Hoy no eres el mismo que vas a ser mañana. Y hoy tú puedes tener una opinión, pero mañana puede cambiar. Pero déjame decirte que con Dios las cosas no son así. Él no cambia. Él es el mismo, dice Hebreos capítulo 13, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Cuando hablamos de eternidad, pues hablamos del hecho de que Dios, ¿verdad? No está sujeto al tiempo, Él es eterno, ¿verdad? Cuando hablamos de soberanía, hablamos del hecho de que Él hace lo que quiere cuando quiere. No hay alguien que esté encima de Él. No, Él no le rinde cuentas a nadie, ¿verdad? Cuando hablamos de su rectitud y justicia, hablamos de cómo Él ejercita su carácter de santidad. Él le da a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Los hombres somos injustos, pero Dios es justo. Y le da a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Vamos a hablar también de su omnisciencia. ¿La omnisciencia será un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. ¿Por qué? Solamente Dios Pues lo sabe todo, ¿verdad? No hay ninguna persona que lo sepa todo. Habrá uno que otro hablador mentiroso que piense que lo sabe todo, ¿verdad? Ahí que te juega las cartas, o hay un Walter Mercado, o ¿cómo le llaman ahorita esta monita que sale en la tele? Monividente. No sé, me han contado, ¿verdad? Que dice que sabe cosas, pero déjame decirte que Dios sabe más cosas que monividente, ¿verdad? Más cosas que monividente. Fíjate, también vamos a hablar de su omnipresencia. ¿Eso qué significa? Que Dios, ¿qué? Está en todos lados. Yo no puedo hacer eso porque si no estaría llegando siempre temprano. ¿Verdad? Estaríamos llegando siempre temprano. La omnipotencia, pues Dios tiene ¿qué? Todo poder, toda capacidad. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Vamos a hablar también acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y este atributo de amor, ¿verdad? Tú y yo podemos experimentar amor. Por eso podemos decir que este es un atributo comunicable. El amor de Dios es un atributo comunicable. Tú y yo lo podemos experimentar, no como Él, pero también podemos experimentar el amor, ¿verdad? Vamos a hablar también de la verdad de Dios, un atributo importante. Dios siempre habla aquello que es cierto. Dios no miente. Vamos a hablar acerca de su misericordia. ¿Se parecerá el amor a la misericordia? Sí y no. La misericordia tiene que ver está derivado de la justicia, pero no es justicia. Porque es cuando Dios ejerce compasión por los miserables. Vamos a hablar también acerca de eso. Y como último atributo, dijimos que vamos a hablar acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Y tú dirás, ¿la ira es un atributo? Sí.
Sí, ciertamente porque nos habla de cómo Dios es, ¿verdad? De su santidad en acción, ¿verdad? Muy bien, pues un poquito de lo que vamos a ver para que te acuerdes y pues de paso pues para que te animes e invites, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Y vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, que es el tema del cual vamos a empezar a hablar el día de hoy. Y estuvimos leyendo este texto maravilloso del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 3, en el cual este capítulo, para darte un poquito de contexto, el profeta Isaías tiene una visión celestial a través de la cual conoce, literalmente, es presentado delante del trono de Dios. Y esto no es una fantasía, no quiere decir que Isaías cenó mucha pizza o cenó pesado, no, porque él dice en el año en que murió el rey Usías. Él tiene clara la fecha en la que tuvo un encuentro con el Señor. Y dice que él se encontró al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y sus faldas, sus ropas, dice que llenaban el templo. Y pudo ver a las criaturas celestiales, ¿verdad? Que adoraban al Señor y elevaban un cántico celestial. Déjame decirte una cosa, en el cielo se canta al Señor. Y la calidad de esos cánticos exaltan esta virtud. En el cielo, los seres celestiales no dicen que Dios es amor, amor, amor. No dicen que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Si hay un atributo que los ángeles exaltan acerca de Dios, es su santidad. La santidad es algo muy importante acerca de Dios. Y es una de las doctrinas y uno de los atributos que están más empolvados en el cajón o en la vitrina de aquello que se enseña en la vida de la iglesia. Déjame decirte que vamos a platicar un poquito acerca de qué es la santidad de Dios. Quiero que cada uno de ustedes me diga en una frase, ¿ustedes qué creen que es la santidad? A ver, por acá. ¿Qué es la santidad? ¿Tú qué crees que es la santidad? ¿O qué? Cuando escuchas la palabra santidad, ¿en qué piensas? Que no tiene pecados. Ok, que no tiene pecados. Sí, pues eso, que no tiene. No se vale que digas lo que dijo ella. No, pues es que sí, o sea, pienso lo mismo. Ok, que no tiene pecados. Ajá. Que es puro. A ver, Osvaldo. ¿Qué es Orlando? ¿Qué es, ¡Ay! Déjame echarme una agüita. Güey. qué es, Te juro que no soy codo, ¿eh? Te juro que no soy codo. De bajos recursos económicos, tal vez, pero no soy codo. qué es perfecto? Perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de perfección, ¿verdad? Isaac, a ver. ¿Qué crees que es la santidad o qué piensas cuando escuchas la palabra santidad? Chiquita. Lo que sea. Erika. Que es bueno, que es bueno, que, ¿cómo puedo decir? Que ayuda, que, ¿cómo puedo decir que es milagroso sin decir que es milagroso? O sea, que es, pues bueno, que ayuda, que apoya. Ok. Bertita. Santidad, pues sí que es un santo, que no hay nadie como él. Ok, que no tiene comparación, ok. Lupita. Pues, Mira, ya te echaron, ya te dejé el plato servido. Hija. no, pues ya me dejo. Ay, lo que digan ellos. Todos los anteriores. Todos los anteriores. Pues que pues en él podemos encontrar la perfección de Ok. todas las cosas. Ahora, mucho de todo lo que ustedes dijeron es cierto y es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Vamos a aclarar nuestra visión acerca de lo que es. Wences, ¿qué es la santidad? Santidad, es apartado. Ok. Apartado para. Apartado para. Ok, muy bien. Es la palabra santo o santidad. Ok, muy bien. Todo eso es un poquito de la verdad de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a desplumar un poquito este pollo. Vamos a deshebrar esta pechuguita, este queso Oaxaca y vamos a ver todo lo importante que hay acerca de la santidad de Dios. Bueno, como ustedes dijeron, la santidad de Dios significa que Él no es alcanzado contaminado por el pecado, ¿verdad? Ciertamente Dios está apartado, como bien decía Wences, la palabra santo o santidad, apúntala por ahí, significa apartado, ¿verdad?
Apartado. Y cuando estamos diciendo apartado, más allá de una cuestión de distancia, tiene que ver en una cuestión de naturaleza. La naturaleza de Dios no tiene absolutamente nada que ver con el mal y con el pecado. Nosotros a veces, te digo, tenemos la tendencia a pensar, es que me resbalé con una cáscara de banana porque me lo merecía y Dios me está castigando. Y a veces tenemos la tendencia nosotros a hacernos tentados a pensar que Dios es como nosotros, ¿verdad? Que Dios hace las cosas para herir, para lastimar, para vengarse, para cobrárselas, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando ciertamente, como decían, de su perfección moral, ¿verdad? Cuando hablamos de lo moral, estamos hablando de aquello que lo distingue el bien del mal, ¿verdad? La perfección. Eso significa que cuando algo es perfecto, significa que ¿qué? No tiene error, no tiene defecto, ¿verdad? No tiene error y no tiene defecto. Apúntale por ahí, la palabra santo en el lenguaje hebreo, dijimos que la Biblia se escribió en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Ahora, la mayoría pues se escribió del Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la palabra santo en el hebreo es kadosh. Kadosh. Y esta palabra nos habla de un peso. Te voy a explicar un poquito por qué es importante que tú sepas esto. Porque cuando tú y yo vamos a leer el Antiguo Testamento, cuando empezamos a profundizar en la persona de Dios, en la revelación bíblica de Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vamos a ver que el entendimiento del pueblo de Israel acerca de Dios es que el santo, el Kadosh de Israel, está hablando de un peso, de una densidad, de una gloria tal que incluso el hebreo, cuando hablaba de santidad, temía, guardaba respeto, guardaba reverencia. Déjame decirte que incluso en el Antiguo Testamento hay una escena maravillosa que nos habla acerca de que cuando los hebreos, por ejemplo, llevaban el arca del pacto. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Alguien vio aquí Indiana Jones y los cazadores del arca perdida? ¿No? ¿Sí, te acuerdas? Con Harrison Ford, ¿verdad? Que encuentran el arca, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los nazis abren el arca? No, pues se los lleva a la tostada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estaba ahí, ¿verdad? Representaba el poder de Dios mismo, ¿verdad? Y no porque fuera mágico, sino porque lo que estaba ahí representaba la identidad de Dios. Lo que estaba en esa caja era la ley de Dios, la vara de Aarón que floreció y el maná que cayó en el desierto, ¿verdad? Testimonios muy potentes de quién es Dios para con su pueblo. Ahora, esto es muy importante. Nosotros cuando hablamos de Dios en su santidad tenemos que tener en cuenta el peso de quién estamos hablando. ¿Para qué? Para que guardemos reverencia y respeto acerca de Dios, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, si tú y yo hemos ido a la iglesia, ciertamente, por ejemplo, estas iglesias grandes, estas catedrales, ¿verdad? Tú entras e incluso son construidas para que tú evoques este concepto del peso y de la santidad, de cuál es el objeto de culto de ese lugar, ¿verdad? Porque hasta tú entras y ¿cómo entras? ¿Cómo entras? En silencio. Despacito, ¿verdad? Como que... ¿verdad? Convoca el espacio por el mismo lugar y por el tema y porque tú sabes a dónde estás entrando. Y no es por el lugar, esos nada más son ladrillos y muros, pero lo que está convocando te invita a tener ¿qué? Respeto, ¿verdad? Y pasa también en muchos lugares, ¿verdad? El problema de hoy en día es que este concepto del Kadosh, de la santidad de Dios, se ha ido difuminando. ¿Por qué? Porque ahora como vemos a Dios a través de Jesús, y pues Jesús lo vemos obviamente pues amoroso, buena onda, que perdona a los pecadores, pues nosotros empezamos a decir, no es importante, ¿verdad? Nos empezamos ¿a qué? A relajar, ¿verdad? Nos empezamos a bajar nuestro respeto. En el griego, la palabra kadosh, la expresión usada es agios, que significa esto,
apartado. Eso quiere decir que Dios no es cómplice del mal ni es autor de pecado. Esto es algo muy importante que tú debes de saber. Entonces, en esencia, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Él no es alcanzado ni contaminado por el pecado. Hablamos de su perfección moral, de que Él es una persona de peso, ¿verdad? Y sobre todo que está apartado, ¿verdad? Él no es como nosotros. Ahora, quiero que apuntes esto porque es muy importante. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hay que distinguir dos aspectos. Dos aspectos de la santidad de Dios en las Escrituras. Y yo espero que hayas traído la Biblia hoy porque vamos a usarla bastante. Di amén a eso. Amén. Vamos a usar bastante la Biblia porque está muy padre lo que yo te diga acerca de la santidad de Dios, pero ¿qué crees? Todo lo que yo te diga, todo lo que cualquier persona te diga acerca de Dios, lo tiene que fundamentar en las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar acerca de dos aspectos. Y estos dos aspectos tienen que ver con la santidad majestuosa de Dios. Que tiene que ver con su gloria, ¿verdad? Y vamos a hablar también de la santidad ética o moral, es decir, la santidad personal. ¿En qué consisten estos dos conceptos? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque la santidad majestuosa nos va a hablar de la característica trascendente. A ver, les expliqué hace rato qué es trascendente. Hablamos de la inmanencia y de la trascendencia, ¿verdad? Y dijimos que lo trascendente de Dios significa que Dios, ¿qué? Es distinto, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Es la característica trascendente de la santidad de Dios en contraste ¿con qué? Con todas sus criaturas. Dios es santo en una santidad trascendente, tanto que no se le puede comparar con absolutamente nadie y absolutamente nada debajo de este lado de la gloria. Es decir, cuando hablamos de la santidad de Dios, de su santidad majestuosa, estamos hablando ¿de qué? De su grandeza, de su majestad, de lo que Él es, de lo grande y incomprensible que es Dios. Ahora, cuando hablamos de la santidad ética o moral, o de la santidad personal, hemos dejado claro que Dios en su santidad es moralmente puro, que está separado del pecado, y como lo vamos a ver a través de múltiples pasajes, Él aborrece el pecado. Este es un elemento que probablemente hoy salgas conmovido por la santidad de Dios, pero también, y esto es muy importante que lo aprendas, muchas veces la Biblia te va a hacer sentir incómodo. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor a través de su palabra te hace sentir incómodo, el propósito no es destruirte, sino el propósito es que tú cambies y mejores, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que Dios aborrece el pecado, pues como que, ¡uy! Ciertamente a ti se te acuerda que hiciste lo que hiciste hoy en la mañana, te acuerdas de un montón de cosas, ¿verdad? De tus tropiezos, de tus errores, ¿verdad? Y ciertamente hay cosas que a Dios no le agradan. Y no deberíamos nosotros tampoco estar satisfechos con eso. La santidad de Dios despierta en nosotros un hambre por el carácter de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios exige en su santidad de todo ser humano, es decir, exige de ti y exige de mí, sean cristianos, judíos, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, ¿qué más te gusta? Mormones, indios, chinos, americanos, blancos, negros, amarillos, azules, verdes, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Él exige de todo ser humano, lo ha exigido en el pasado, desde que el primer hombre pisó la tierra, desde que Adán estuvo en el huerto del Edén, y lo exigirá de la humanidad hasta la eternidad. Él exige de todo ser humano, en particular de su pueblo, de aquellos que han creído y confiado en Cristo. Él exige pureza, pero sobre todo exige santidad. Ahora, vamos a empezar a ver las evidencias bíblicas acerca de la santidad majestuosa. ¿Qué dijimos acerca de la santidad majestuosa, Bertita? ¿Que tiene que ver con qué? De que Dios es grande, grande
la qué? De la majestad. De la majestad, de la grandeza de Dios, ¿verdad? De que Él es completamente distinto a nosotros. ¿Ok? Vamos a ver las evidencias bíblicas de la primera característica de la santidad majestuosa. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde esta escena que ven en pantalla? Cuando se encendió la luz, nos viene una película. Es cuando Moisés sube al monte. Ok, ¿verdad? Esta escena nos habla de Moisés, ¿verdad? Frente a la zarza ardiente, ¿verdad? Este evento está relatado en Éxodo capítulo 3, ¿verdad? En el llamamiento de Moisés. Y vamos a ver, tú conoces la historia porque la has visto, la ves cada Semana Santa con Charlton Heston en los 10 mandamientos, lo ves en esta caricatura del Príncipe de Egipto, lo viste también en esta última película que hizo Christian Bale, también, ¿cómo se llama? Éxodo, ¿verdad? Que estuvo medio extraña esa película, pero bueno. Pero a lo que voy es, estas son de las escenas más conocidas pictóricamente en la historia del cine, pero esta escena nos habla mucho de la santidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Moisés pues estaba siendo pastor en la tierra de Madián, él estaba en su chamba, ¿verdad? Nota de pie de página, déjame decirte que Dios ha llamado, a todos los que ha llamado, los ha llamado mientras están trabajando. Así que eso de estoy muy ocupado para Dios, tenga que. Dios siempre llama a los que, ¿crees que estás ocupado? Pues déjame decirte que Dios tiene más trabajo para ti. ¿Sale? Dios no llama holgazanes, Dios siempre llama gente ocupada que está trabajando. Y déjame decirte que Moisés estaba trabajando, Moisés estaba ocupado, cuando él se da cuenta, se percata de que hay una zarza que está ardiendo, pero esa zarza no se consumía. Un elemento que pues evidentemente es sobrenatural. Déjame recomendarte un texto para cuando andes en la librería cristiana, ¿verdad? Y te sientas generoso y te sobre cambio del cenicero. Te voy a recomendar un texto que se llama Moisés y la zarza ardiente de R.C. Sproul, ¿verdad? Un texto que te voy a recomendar. Y esta escena, ¿verdad? Vamos a ver que Moisés ve la zarza, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué le dice Dios? Wences, ¿qué le dice ¿qué le dice Dios a Moisés frente a la zarza ardiente? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo primero que le dice? ¿No temas? No. Sea aquí tu Dios. A ver. Ahorita, a ver. Le pide una cosa. Y no es lo primero que le dice, no es que vaya a Egipto. Lo primero que le dice no es yo soy tu Dios, sino lo primero que le dice que es acerca de cuando él se acerca a él. Tierra santa, porque estás pisando tierra. ¿Pero qué le dice? Quítate las sandalias, ¿verdad? Porque estás en tierra santa. Ok, esto no quiere decir que te quites hoy los zapatos, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que evidentemente Moisés estaba acercando a una expresión, esto que tú ves aquí, se conoce en teología como una teofanía. Apunta eso, por favor. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. ¿Por qué? Porque quien estaba representándose aquí, ¿quién era? Dios a través de la zarza ardiente. Y Moisés evidentemente en su humanidad, en su pecado, tenía que mantenerse ¿qué? A distancia, ¿verdad? Mantenerse con cierta actitud reverente, ¿verdad? Quitarse las sandalias, ¿verdad? En respeto, porque estaba en la presencia de alguien muy importante, ¿verdad? Se cubrió el rostro, ¿verdad? Muy importante lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Ahora, teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Ahora, agárrate la Biblia, porque vamos a usar mucho la Biblia. Vamos a hablar acerca de la santidad majestuosa. ¿Dónde dice en la Biblia acerca de la santidad? Pues déjame decirte que prácticamente 3/4 de la Biblia nos hablan acerca de la santidad de Dios. Las referencias son tan abundantes que me tomé la libertad de darte unas cuantas, ¿verdad? Vamos a ir desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en referencias bíblicas acerca de la santidad de Dios. ¿Ya te aburriste? Un poquito, nada más tantito, ¿verdad? Nada más tantito. Espero que usted no esté aburrido desde allá. Clase, ¿ya se aburrió? No. Muy bien, ¿verdad? Vamos a hablar vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 1. Y el Señor dice, Éxodo 15, 1, dice el texto.
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Si quieres, apúntalos. Si los puedes buscar, búscalos. Si no, aquí están en pantalla, El autor bíblico está manifestando que Dios es ¿qué? Completamente ¿qué? Diferente, distinto, ¿verdad? ¿Quién como tú? Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Salmo 89, 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel, el Kadosh de Israel. Si notas, por favor, Éxodo 15:1 y 1 Samuel 2:2, están estableciendo un contraste. No hay otro Dios como Él. Dios es santo y no tiene comparación de ningún tipo. No se le puede comparar. Ninguno hay fuera de Él. Creo que la cita de Éxodo 15:1 está... No, es 15:11. 15:11. Ah, me comí el 1, ¿verdad? ¿Quién como tú entre los dioses, verdad? Continúa diciendo el Salterio de Israel, Salmo 97:12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Uno de los versículos favoritos, Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora, si observas, el Salterio de Israel, a través de estos unos cuantos versículos, cuando habla acerca de la santidad de Dios, está hablando de que la santidad de Dios merece que ser ¿qué? Alabada. Alabada, exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros contemplamos la característica de que Dios es perfecto, de que Dios es puro, de que Dios es moralmente recto, ¿verdad? Ciertamente Él es digno de nuestra admiración, de nuestra adoración, de nuestro respeto. Porque no existe ninguna otra persona humana debajo del sol que tenga la gloria y la santidad que Él tiene. No hay otro como Él, ¿verdad? Vamos a mirar el Salmo 103:1. El salmista se dice a sí mismo, David, este es un salmo de David, y David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Esto por qué es importante? Porque tú y yo debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios es santo. Es decir, que Él está completamente lejos del pecado, que Él no es como nosotros, que no hay comparación. Salmo 105:3. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Te acuerdas lo que te decía la semana pasada cuando te hablaba acerca de los dioses griegos, verdad? Los dioses de la antigüedad o los dioses que hacen los hombres se parecen a los hombres. ¿Por qué? Porque lo crean los hombres. Pues porque los hicieron los hombres, evidentemente, ¿verdad? Si yo hago algo, lo que voy a hacer se va a parecer a mí o va a tener características mías. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Y nosotros, naturalmente, por nuestra constitución natural, buscamos de Dios, somos seres religiosos. No hay ni una sola persona en el mundo, en cualquier latitud y en cualquier cultura, que no busque a Dios, pero lo busca mal porque el pecado le entorpece su camino al Señor. Todas las culturas buscan a Dios, voltean al cielo y buscan a Dios. Y le llaman por cualquier nombre, ¿sale? Y lo buscan a través de la revelación general, a través de la naturaleza. Sonó ahorita el rayo. Uy, el Dios del rayo. ¿Sí me explico? Tratamos a través de lo visible nosotros comunicarnos quién es Dios, ¿verdad? Pero Dios, más allá de los truenos, nos ha mostrado quién es en su palabra. Es por esa razón que nosotros debemos de tener alegría y gozo, porque podemos conocer al Dios Santo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 145:21. Fíjate lo que dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre
eternamente y para siempre. Nota por favor que hay una constante repetición, ¿verdad? Salmo 103, Salmo 105, Salmo 145, dice que su nombre es ¿qué? Uno de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Él es santo. O sea, yo no puedo agarrar y estar diciendo, ay, te lo juro por Dios. Es una falta de respeto, ¿me explico? ¿Por qué? No nada más por una cuestión de superstición, sino simple y sencillamente porque no debemos estar usando el nombre de Dios que es santo, que está completamente, ¿qué? Puro y apartado del mal para cosas vanas. ¿Cuántas veces has escuchado que se usa el juramento de te lo juro por Dios para cosas que realmente valgan la pena? Absolutamente ninguna. Es más, las gentes que hacen eso lo hacen para puras chacalerías. ¿Sí o no? No digas amén a eso, ¿verdad? Y yo sé que tú y yo en algún momento en nuestra ignorancia lo hemos hecho. ¿Me explico? Pero es a lo que voy. Parte de esto es aprender que el nombre de Dios es santo. Dios es santo. Tenemos que guardarle respeto. Isaías 5:16. Fíjate lo que dice. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será ¿qué? Santificado con justicia. Dijimos que la palabra santo significa ¿qué? Apartado. Cuando hablamos de santificar, estamos hablando también el acto de apartar. Cuando tú dices, este vaso está santificado, ¿eso qué significa? ¿Que es cualquier vaso? No, es aparte. Es un vaso, sí, pero está usado solamente para usos, ¿qué? Particulares, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, no me toques mis discos, no me toques mis cosas porque son ¿qué? Sagradas. ¿Eso qué significa? ¿Que puede ir a meter las manos ahí tu prima? No, ¿verdad? Eso no lo toca a nadie. ¿Por qué? Porque es tuyo, te pertenece, es de tu propiedad, es algo muy amado por ti. No lo puede tocar cualquier persona porque es ¿qué? Sagrado. Y tú y yo tenemos cosas sagradas. ¿Has escuchado también de la expresión los sagrados alimentos? ¿Eso qué significa? ¿A qué se referían los papás o los abuelos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los sagrados alimentos? Pues porque es sagrado, porque nos quita el hambre, nos da fuerza. Es de beneficio para nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo, no me va a dejar mentir, cuando decíamos de los sagrados alimentos es no interrumpas, este no es momento para jugar, no es momento para estar discutiendo cosas de negocios, este no es momento para trabajo, es más, era sentarse a la mesa, cuando mamá llamaba a la mesa a los sagrados alimentos era, vienen a comer, porque es un momento ¿qué? Sagrado, especial, que se distingue. Hay momentos para todo, ¿eh? Hay momentos para estar en el Facebook, hay momentos para que estés en la cocina, hay momentos para que vayas a trabajar. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, pero hay tiempos que son ¿qué? Sagrados. Este tiempo es un tiempo ¿qué? Sagrado. Ustedes lo están haciendo sagrado, ¿por qué? Porque lo están ¿qué? Apartando. ¿Para qué? ¿Me explico? Ustedes están santificando este tiempo. Nota por favor que dice que Dios, el Dios santo, será santificado, ¿verdad? Tenemos que apartar, recordarnos que no podemos tratar a la persona de Dios y las cosas de Dios con ligereza y mezclarlas con asuntos que no glorifican a Dios. Nota por favor lo que dice Isaías 6:3, lo leímos al inicio, ¿verdad? Y eleva esta virtud de la santidad. ¿Cuántas veces? 3 veces. Nos dice los seres angelicales que Dios es santo, santo, santo. En toda la Biblia, fuera de Apocalipsis, tú no vas a ver nunca jamás que se cante acerca de la persona de Dios, que se le exalte y que se diga, es que Dios es ira, ira, ira. No, esa virtud no es elevada a un tercer nivel. Dios es justo, justo, justo. No. Dios es amor, amor, amor. Hoy que se trata tanto de que todo es amor, amor, amor y no puedes hacer nada ni decir nada, ¿no? No, la Biblia nos dice que Dios es santo. Entonces, cuando habla de la santidad de Dios, dice que es importante.
Dice que es muy importante. Dice que es ¿qué? Lo más importante. La santidad de Dios es lo más importante. Esto es importante que tú lo abraces y lo busques. Isaías 10:20. Dice que acontecerá en aquel tiempo, dice el profeta Isaías, que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, dice, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Tu esperanza, mi esperanza está en que Dios no es como nosotros. Tu esperanza y mi esperanza es que Dios no se parece en nada a las personas de este mundo, a nada que se compare en este mundo. Por eso yo puedo confiar en Él, porque Él no tiene nada que ver con el mal. Isaías 29:23, el Señor dice, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán ¿qué? Mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Isaías 43, del 14 al 15. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. ¿Notas que esta expresión es muy constante en Isaías? El Santo de Israel, el Santo de Israel. Nota por favor que no dice un santo, sino dice el Santo. ¿Por qué? Porque Él es único. No hay otro como Él. Y dice, por vosotros envía a Babilonia, hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban, y subraya y suscribe, yo Jehová, yo lo hice, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Nota por favor que Isaías nos recuerda que Él es santo. Fíjate, esto es muy interesante, dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. El Dios que te ha escogido es santo y te escogió para propósitos santos. Pero sobre todo dice que el santo que es ¿qué? Es fiel, ¿verdad? Sus palabras son verdaderas. Isaías 54:5, esta palabra es maravillosa hablando acerca de la iglesia. Dice, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel. ¿Verdad? Nosotros tenemos una relación como iglesia con un Dios santo, ¿verdad? Con un marido santo. Este versículo me encanta, es de mis favoritos. Isaías 57:15. Fíjate lo que va a decir. Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Qué maravilloso texto. O sea, Él está donde es exaltada su santidad. El profeta Jeremías dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Cuándo enviuda a alguien? Cuando se muere Su cónyuge, ¿no? Ahora, esta expresión dice, ellos no han enviudado de su Dios no ha muerto. Dios no ha muerto. Amén. Dios no ha muerto. Aunque algunas personas dicen que sí, o algunas personas piensan que así es, me encanta porque dice, su Dios no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. A pesar de que muchas veces tú y yo nos alejamos de Dios, a pesar de que nuestra sociedad y nuestro mundo está alejado de Dios, Dios no deja de amarnos y Dios no deja de ser santo. Oseas 11:9, fíjate lo que dice acerca de la santidad de Dios. Dice el Señor, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni me volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Él sabe que Él es santo. Él sabe que su santidad es tan majestuosa que podría destruirlos, pero dice, no lo voy a hacer, porque no soy hombre. No soy como los hombres. Soy un Dios, soy Dios. El santo dice, en medio de ti. Habacuc 1:12. El profeta Habacuc se pregunta acerca del Señor y dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hay otro texto también del profeta Habacuc que dice que muy limpio es de ojos para ver el mal. A veces nosotros, cuando vemos la sociedad,
¿No te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que estas cosas pasen? No sé si tú escuchaste la noticia de lo que sucedió hoy en Texas. Le platicaba a mi esposa de este tráiler que estaba con 47 personas, 47 migrantes de diferentes nacionalidades de Centroamérica, México y otros lugares del sur, que los dejaron botados ahí en el desierto, encerrados. Estas personas que invirtieron sueños, tiempo, que tenían familias, que tenían necesidades, murieron de una forma terrible. Asfixiados ahí en el calor del desierto, buscando ir a trabajar. ¿Me explico? Y uno se pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Yo creo que todos nosotros en algún momento, por la razón que se hemos vuelto la cara al cielo, hemos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás? Pero no se nos olvide que Dios es santo. Ciertamente hay cosas malas que pasan en nuestra vida y que pasan en este mundo, pero Dios muchas veces permite las cosas, pero no está de acuerdo con esas cosas. Muchas veces estas situaciones pasan porque el hombre es malo. No Dios es malo, el hombre es malo. Dios es santo. Eso es algo que no se nos debe de olvidar cuando tratamos acerca de la persona de Dios. Dios es santo y Él no está de acuerdo con lo que está pasando con el pecado y con el mal en este mundo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vamos a ver algunos pasajes acerca de la santidad de Dios, de la santidad majestuosa. Marcos 1:24 y Lucas 4:34, si te das cuenta, allá abajito, son dos pasajes que nos hablan del mismo evento, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se topa con un endemoniado, ¿verdad? Y el demonio le pregunta, este diálogo que tú ves aquí, de Marcos 1:24 y de Lucas 4:34, son palabras de un demonio. Y ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Fíjate lo que dice este demonio. Dice, sé quién eres, el santo de Dios. Lucas 4:34. ¿Qué le dice este demonio? Dice, déjanos. Y fíjate que está hablando en qué. No dice déjame, sino dice qué. ¿Eso qué implica? ¿Que hay cuántos? Pues más de uno, ¿verdad? Si has visto películas de terror, estas son, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Ellos saben que están destinados para destrucción. Pero fíjate lo que dice, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe que Dios es santo. Los demonios saben que Dios es santo. Por eso se sienten repelidos por la gloria de Dios, porque ellos están infestados de pecado, ¿verdad? ¿No te ha pasado? A mí me pasa muchas veces. Estaba en una conversación familiar. No sé si a ti te ha pasado, insisto. Estaba en una reunión familiar y estaba uno de mis primos. Y pues había tenido recientemente se había separado de su esposa y tiene hijos. Y ellos saben a qué me dedico, ¿no? Entonces entenderás que no soy muy popular en mi familia, ¿verdad? Nadie es profeta en su casa, ¿verdad? Excepto Wences, ¿verdad? Excepto Wences. Es la excepción a la regla. Pero me acerco con él y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, digo, no todos vivimos una vida perfecta, pero si veo a mi esposa, sí le doy dinero a mi esposa, sí le doy dinero a mis hijos. Y yo no te pregunté eso. O sea, yo no te dije nada, ¿no? O sea, yo nada más te estoy preguntando cómo estás. Y él se sintió, ¿qué? Atacado, agredido, ¿qué? Acusado, ¿verdad? Porque él sabía que, pues él ahí tiene cosas que pues le pican, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Estas criaturas, y muchas veces tú y yo, nos sentimos repelidos por la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos acusa.
Nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, empezamos a tener sueño, nos empieza a doler el estómago, nos queremos salir corriendo, porque cuando hablamos de que Dios es santo y de que Dios aborrece el pecado, como que uno empieza a sentir como que le duele el cuello, ¿verdad? Fíjate lo que dice Juan 17:11. El Señor Jesús está orando por sus discípulos y está encomendando a los suyos y a los que han de creer en Él por el testimonio de ellos. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Fíjate lo que dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. El Señor Jesús nos ha encomendado bajo el cuidado del Padre, de un Padre santo. Dios es santo, nuestro Padre es santo. Fíjate lo que dice Apocalipsis acerca de la santidad majestuosa de Dios. Allá en el cielo, en el porvenir, las criaturas celestiales, fíjate lo que cantan en Apocalipsis 4:8. ¿Qué es lo que dicen? Que Dios es santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías 6:10 dice que la voz de los mártires, dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo que te decía hace un momento, cuando vemos la maldad de este mundo decimos, oye Dios, tú eres santo, ¿por qué permites eso? ¿Verdad? Y este versículo me encanta. Si pudiera resumir todo lo que hemos visto bíblicamente en un solo versículo, lo dejaría en este, Apocalipsis 15:4. Los santos dicen, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, es decir, por la razón de que tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Notas por favor que en todo lo que hemos leído y visto te vas a dar cuenta de que la santidad majestuosa se relaciona con la justicia? ¿Se relaciona con que Él no es como nosotros? ¿Él no es como ninguno de los hombres? Ahora, hasta aquí hemos podido ver que la santidad de Dios es incomparable. Pero dijimos que es un atributo ¿qué? Hasta aquí podemos decir que es un atributo ¿qué? ¿Comunicable o incomunicable? Incomunicable. ¿Por qué dices que es incomunicable? Es comunicable. Porque A ver, déjame que me responda y ahorita me avientas tú lo tuyo. ¿Por qué dices que es incomunicable, Isa? Pues porque no puede, o sea, él, con todo lo que ya vimos de que es santo, nosotros no alcanzamos a ser exactamente como él. Ok, muy bien. Muy bien, te voy a mandar al seminario. Es una excelente observación. Nosotros no alcanzamos la santidad como Dios la alcanza, pero entonces, ¿por qué Él nos pide santidad personal? ¿Ibas a comentar algo, Norica? ya no. Ay, dices, ya no quiero. No, sí, o sea, yo pienso que es comunicable porque finalmente, aunque no vamos a nunca alcanzar a ser como Él, pero sí tenemos que como aprender de Él, entonces nos lo está demostrando. O sea, no es algo que nosotros vamos a hacer, sino es algo que tenemos que ver de Él. O sea, es algo que Él nos está demostrando. No, yo creo que la voy a mandar a ella. Ok, a ver. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Pero ustedes van a ir llegando, o sea, yo no les estoy, yo lo único que estoy haciendo, ¿qué es? Nada más te estoy diciendo lo que está diciendo el texto, ¿eh? Ahí está. Pero es muy interesante porque sí, cuando hablamos de la santidad dices, no, pues ¿quién la va a alcanzar? No, pues nadie. No tiene comparación. Pero cuando vemos qué es lo que Dios pide de nosotros, está pidiendo santidad. Y ahí es donde, como bien dice Erika, tenemos que aprender del Señor. Nuevamente, agarra tu Biblia, ¿va? ¿Dónde dice que yo tengo que ser santo? Ya dijimos que santo significa ser ¿qué? Apartado, ¿verdad? Eso significa que tú ya no puedes vivir tu vida como tú quieres. Si tú has creído en el Señor, si tú has confiado en Cristo para tu salvación, yo ya no soy dueño de mi vida.
Mi vida le pertenece al Señor y yo tengo que vivir en obediencia a Él, a sus leyes, a sus mandamientos, a su palabra y vivir para su gloria. ¿Debo de qué? Yo mismo debo de qué? Santificarme, es decir, consagrarme, apartarme, esforzarme cada día por ser ¿qué? Mejor, ¿verdad? Para el Señor. Fíjate, hay un texto que todo mundo pelucea del Antiguo Testamento, es Levítico. Y es un texto difícil porque nos va a hablar de muchos sacrificios y muchas cosas que quizás para nosotros actualmente son incomprensibles. Parece como si estuvieras hablando de un manual de carnicero o de una película de Tarantino, pero la realidad es que a través de estos sacrificios se nos está anunciando la persona de Cristo. Y a través de estos sacrificios se nos está mostrando la santidad de Dios. Fíjate lo que dice Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Vosotros, por tanto, es decir, tú y yo, ¿qué dice? Os santificaréis y seréis santos. Y nos da la razón. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Nuevamente, Levítico 19:2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés, y diles, ¿qué dice? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es muy interesante que la razón que la Biblia da para que tú y yo seamos santos, dice, es porque yo soy santo. Y tú dirás, ¿y eso qué significa? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos. Nuevamente nos da la misma razón, porque yo Jehová soy santo. Y yo sé, ¿qué dice? Apartado. Nuevamente te voy a hacer esta observación que lo hemos hecho un momento, lo hemos dicho. O sea, esto ya no es como los demás. Déjame decirte que todo lo que nos rodea es un testimonio de santidad. ¿Cuántos de aquí son casados? A mí no me interesa las circunstancias o los vericuetos. Son casados. Ok, casados. Ok. Ahora, ciertamente el matrimonio es una relación que Dios instituyó. La vas a ver en Génesis, se la vas a ver incluso en el Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Dios instituye el matrimonio y el matrimonio es santo. ¿Por qué? Porque ciertamente se ha establecido como una relación que monógama, ¿verdad? De un hombre con una mujer, no de un hombre con 6 mujeres, ni de una mujer con 6 hombres. Niñas no digan amén, ¿verdad? Nada más de un hombre, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué significa? Que Eva fue creada para Adán y Adán para Eva. No Adán para Esteban, ni Adán para María, ni para Josefa, ni para Claudia. ¿Me explico? Solamente para Eva. ¿Esto nos habla de qué? ¿De qué nos está hablando? Claro, pero sobre todo nos está hablando de un elemento. Hay una palabra importante aquí. El matrimonio es santo, ¿por qué? Porque demanda ¿qué? Lealtad. Demanda lealtad, demanda exclusividad. Nota por favor que igual cuando el Señor habla acerca de los 10 mandamientos en Éxodo y en Levítico, en Éxodo y en Deuteronomio, Éxodo capítulo 20, el Señor dice que Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. ¿Eso qué significa? Pues que no voy a andar tolerando que andes coqueteando con lo que tú quieras y mandes, ¿verdad? Y déjame decirte que cuando la Biblia habla del adulterio espiritual, habla en este sentido. Cuando tú estás coqueteando y volteando a ver, pues no, Dios no se te hace suficiente. Y yo sé que cuando hablamos en el contexto del matrimonio, tú me entiendes a qué me refiero. Tú dirías, pues, ¿por qué volteas para otro lado, no? ¿No soy suficiente? Esto es exclusivo. Y batallamos en nuestra condición humana, ¿por qué? Porque nosotros somos por naturaleza malos, somos idólatras, ¿verdad? Buscamos, no somos exclusivos, ¿verdad? En este sentido, la santidad que Dios demanda, dice, yo soy santo con ustedes, yo me comprometí con ustedes a ser su Dios.
No me comprometí a ser Dios de todas las personas, me comprometí a ser Dios de ustedes, de mi pueblo. Solamente con ustedes he mostrado mi gloria, solamente a ustedes les he dado el maná, solamente a ustedes los he liberado de Egipto, solamente a ustedes los he liberado del pecado, solamente a los que creen. Por lo tanto, el Señor está demandando de nosotros, ¿qué? Un compromiso. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la razón tú ves muy repetida. Sean santos porque yo soy santo. Es decir, sean exclusivos, sean apartados conmigo porque yo me he apartado para ustedes. Nadie dice amén. Muy bien. Levítico 22:32, fíjate lo que dice. No profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Y suscribe y dice, yo Jehová, ¿qué? Os santifico. Esto es muy importante porque tú y yo no podemos alcanzar la santidad. Nosotros somos santos en la medida en la que Dios nos santifica. Él es el que nos santifica. Él es el que toma lo que eres tú y lo lava, lo limpia, lo pule y lo aparta y lo pone en una vitrina especial. Y dice, esto es mío. No le pertenece a nadie más. Me pertenece a mí. ¿Sale? Él es el Señor que nos santifica. Acerca de estas evidencias bíblicas, fíjate lo que dice, por ejemplo, Josué 24:19. Cuando Josué termina con un último discurso antes de morir, exhorta al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y fíjate lo que les dice. Parece que los regaña, ¿no? Les dice, no podréis servir a Jehová. No pueden servir al Señor. Oye, pero ¿por qué no podemos servir al Señor? Porque Él es un Dios santo. ¿Y qué dice? ¿Y Dios qué? Celoso. Celoso. No sufrirá vuestras ¿qué? Vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, Él no va a aceptar que tú estés en una relación de servicio y de aparente obediencia y en realidad no estés. No es correcto. Job 34:10. El patriarca dice, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Es decir, nosotros debemos de recordar que si queremos alcanzar sabiduría, debemos recordar que Dios demanda de nosotros alejarnos de la impiedad y de la iniquidad. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este versículo lo puse en negritas porque es un texto magnífico. Salmo 7:11. Este versículo fue leído por el puritano Jonathan Edwards durante el gran despertar americano. Dicen que este versículo, esta predicación llamada Pecadores en manos del Dios airado, provocó el gran despertar americano. Es decir, gracias a este movimiento de evangelismo, Estados Unidos hoy es cristiano culturalmente hablando, gracias a este sermón de este versículo. Jonathan Edwards predicó que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Tú crees que a Dios le complace la violencia de nuestro tiempo? ¿Tú crees que Dios está complacido con el político corrupto? ¿Con el padre que abandona a sus hijos? ¿Tú crees que Dios está complacido con la maldad que tú y yo hacemos? No. Pero fíjate, a diferencia, solamente tú y yo podemos descansar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ya no está airado contigo y conmigo? Porque tú y yo hemos confiado en Cristo y la santidad de Dios, la ira de Dios se descargó sobre la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo no podíamos lograr lo que Dios demandaba de nosotros. Solamente Jesús lo pudo lograr. Y es a Él a quien buscamos imitar. Es por esa razón que Dios ya no está airado. Si tú quieres que Dios no esté airado contigo, debes arrepentirte y buscar a Cristo. ¿Qué significa airado? ¿Que no está enojado? Que está enojado. Que no. O sea, sí, cuando está hablando de que está airado, está enojado. ¿Me explico? Aquí dice contra el impío, o sea, el impío es la persona que no cree en Dios. Exactamente, que no se ha arrepentido. ¿Me explico? Los impíos son las personas que no viven una vida de piedad, que no se han arrepentido, que no viven para el Señor. Ciertamente, ninguna persona es justa. Tú dirás,
¿Los cristianos son personas justas? No, por ellos mismos no. El cristiano es una persona que sigue pecando, que sigue tropezando, pero persigue la santidad y se acerca a la cruz de Cristo y dice, por mis propios medios, como bien decías, yo no puedo ser santo, pero por los méritos de Cristo puedo serlo. Tú y yo somos declarados santos cuando confiamos en Cristo. ¿Qué haces tú para ser santo? Solamente confiar en Cristo. Solamente confiar en Cristo. Fíjate, este texto es un texto rudo, lo voy a leer rápidamente, pero es una demanda de Dios, incluso para aquellos que incluso viven una fe, una religión. Fíjate lo que está diciendo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice Isaías 12, 1 del 12 al 17. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta es una queja y una oposición de Dios contra la religión vacía. Muchas veces tú y yo vamos a la iglesia y hacemos cosas, pero tú sabes que estás mal con Dios. Y tú sabes que tienes cosas que arreglar con el Señor. Y sabes que no estás bien. ¿Sí me estoy explicando? Sabes que hay acciones, palabras, hábitos que están ofendiendo a Dios. Por eso dice, no importa lo que sea que hagas, no importa si te traes tu Biblia, no importa si tú vas a la Biblia, si vas a la iglesia, si cantas himnos, no importa, eso está muy padre, pero ¿qué crees? A Dios no lo engañas. Fíjate lo que dice, lavaos y limpiaos. Lo mismo que está diciendo hace un ratito, dice, santifícate ya, apártate para el Señor, ya deja de vivir como vives. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de ¿qué? De mis ojos. Porque déjame decirte una cosa, hay muchas cosas que tú y yo hacemos en privado, que nadie ve. Pero déjame decirte una cosa, Dios sí las ve. Alguien me decía hace algún tiempo, oye, pero ¿quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. ¿Y eso no te intimida? Si el único que te conoce y te ve es el que te va a juzgar. Yo no sé qué haces, yo no sé qué dices, qué vives. Yo no conozco tus pecados, Dios sí los conoce y Él es el que te va a juzgar si no te arrepientes. Fíjate lo que va a decir el profeta, y ya con esto terminamos. Fíjate lo que dice Ezequiel 39:7. Dice que hará notorio su santo nombre en medio de su pueblo Israel y nunca más dejará profanar su santo nombre. Habacuc 1:13 dice que muy limpio es de ojos para ver el mal, que no puede ver el agravio, ¿verdad? Y pregunta el profeta, se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué parece que Dios ve a los menospreciadores? ¿Por qué parece que los impíos prosperan? Dice, ¿por qué callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? ¿Verdad? El contexto de este texto de Habacuc, el profeta le cuestiona a Dios, parece que le cuestiona a Dios, le dice, oye, ¿por qué permites que las personas malvadas opriman a tu pueblo? ¿Por qué los justos sufren? ¿No eres tú santo? Pero lo que nos muestra el texto de Habacuc, y te animo a que lo leas, es que Dios permite muchas cosas para exaltar su santidad. Es un texto maravilloso. Zacarías 8:17 dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque dice, todas son estas cosas que yo ¿qué? Aborrezco, dice Jehová. Y este texto, el final, Primera de Pedro 1, del 15 al 16, enfatiza todo lo que hemos visto. Aquel que os llamó es santo. Aquel que os llamó es apartado, es puro, es perfecto. Sed también vosotros apartados, sed también vosotros perfectos, sean vosotros también consagrados. ¿En qué?
¿Solamente cuando van a la iglesia? ¿Dicen qué? En toda vuestra manera de vivir. Es decir, que tú solamente debes de ser santo cuando vienes al estudio. ¿Santo solamente cuando la gente te ve? ¿Santo solamente cuando vas a la iglesia el domingo? No, tú debes de ser santo en toda tu manera de vivir. Muchas veces la gente se impresiona y dice, es que esa regla es muy alta, ¿quién la puede cumplir? Solamente con la ayuda de Dios podemos caminar en santidad. Tú y yo, por nuestras fuerzas, por nuestros hábitos, no podemos ser santos. Con la ayuda de Dios podemos ser santos, porque escrito está. Es decir, es algo que está ¿qué? En la palabra de Dios. Es un llamado bíblico. Es un llamado de la revelación bíblica, que tú y yo debemos de ser santos, porque Él es santo. Ahora, hasta aquí, basados en esto, en esta mirada que hemos tenido acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? De la perfección moral de Dios, de su aborrecimiento al pecado, y de que nosotros somos llamados también a amar lo que Él ama, que es su santidad, y a odiar lo que Él odia, que es el pecado, y a vivir en coherencia con eso. A la luz de la santidad majestuosa y la santidad personal, ¿cuáles son tus conclusiones y tu aplicación personal? Vamos a escuchar, quiero escucharte acerca de, a la luz de todo esto, ¿cuáles son tus conclusiones y cuál es tu aplicación personal? Porque dijimos que tenemos que aplicar, ¿verdad? Todo esto que ya vimos, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué? ¿A dónde nos va a llevar? ¿En qué va a cambiar nuestra forma de vivir el día de mañana? ¿Sale? Ahorita que salgamos de esta reunión, ¿en qué tu vida va? ¿De qué sirvió que escucharas acerca de la santidad de Dios? ¿Sale? Ahora empiezo por acá, Lupita. Échale. ¿Cuáles son tus conclusiones y tu aplicación acerca de la santidad? ¿Qué piensas ahora? Pues creo que Dios nos da la oportunidad de ir. Pues de eso, ¿no? De ser, pues a lo mejor no igual que Él, pero de ser algo de lo que Él ha sido. Ok. Muy bien. Bertita. Pues que tenemos que tratar de, no de ser como Dios, pero sí tratar de ser todo lo que nos dice su palabra, porque Él es a lo que nos está invitando, a que seamos un poquito de lo que es Él. Y entonces, ¿cuál es lo que ahorita, como dice usted, qué voy a hacer? Pues tratar de, Y no me siento mal. tratar de cambiar en todo lo malo que soy. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién sigue? ¿Alguien que quiera dar sus conclusiones, su aplicación personal? A ver, Isaac, Erika, a ver. Ay, que a mí se me complica un poquito todo lo que estaba pensando, por eso lo hice así, porque en el momento en el que lo mencionan, pues uno piensa lo mismo. Es que hay que tratar de ser mejor y todo, pero ya ahorita nos paramos y dos pequeñitas se pelean y empiezan, no, esto. O sea, es muy, bueno, al menos a mi persona se me complica un poco, como aplicar por la forma de vida o por los hábitos que ya se tienen. Claro. Por eso me desespera un poco. Claro, sí, porque te va a pasar, por ejemplo, yo sé que todos nosotros, y quiero que se animen a esto. Tú y yo ya somos santos. Quiero que descanses en... Si tú confías en Cristo, si tú crees en el Señor, yo sé que tú y yo... ¿Tú crees que yo no lucho con muchas cosas? Que no nos desesperamos, que no tropiezas, que dices, caramba, quisiera ser una mejor persona. Y tropezamos. Pensamos mal. Nos equivocamos, nos tropezamos, hablamos lo que no debemos hablar, sentimos lo que no debemos sentir, nos comportamos de una manera equivocada con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Cuando salimos a la calle dices, estoy verdaderamente mal. ¿Cómo puedo ser agradable delante de Dios? Pero déjame decirte una cosa, ya hubo una persona que vivió en santidad perfecta y murió por nosotros, y su nombre es Cristo Jesús. Y déjame decirte una cosa, búscalo a Él. Aprende de Él. El Señor Jesús dijo en su palabra, en el Evangelio, dijo,
aprended de mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Tú y yo seguimos aprendiendo. Y mientras estés de este lado del sol, vas a seguir aprendiendo. Vas a seguir aprendiendo. Nuestros hijos necesitan escuchar de la santidad de Dios, aunque sean niños, ¿me explico? Porque están aprendiendo de ti, están aprendiendo de mí, pero tú y yo, ¿sabes de quién aprendemos? De Cristo. El único hombre que vivió en perfecta santidad. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que en este momento tú en tu corazón delante del Señor, solamente tú sabes en qué hábitos, qué cosas estás tropezando en tu caminar como creyente. Si tú quieres agradar a Dios, sabes que debes ser santo. Solamente puedes ser santo si confías en Cristo. Yo quiero invitarte a que el día de hoy, o cuando regreses hoy a tu casa, cuando llegues a tu habitación, a solas, tú te postres delante del Señor y confieses tus pecados. Y reconozcas que le has fallado. Reconozcas que le has faltado a aquel que es santo. Y quiero que confíes en la santidad de Cristo. Gracias a Él, tú y yo no recibiremos condenación eterna, pero confía en Él. Confía en su obra en la cruz del Calvario. Ya no confíes en tus obras, no confíes en tus méritos, confía en los de Cristo. Tú y yo vamos a seguir tropezando mañana y el día siguiente. Pero cada vez que te encuentres en ese estado, mira a Cristo. Mira a Cristo, quien es la santidad de Dios. Yo sé que tú y yo tenemos hábitos. Tú sabes lo que estás haciendo en privado. Tú sabes lo que has hablado. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes en qué necesitas la ayuda de Dios. Pídesela. Pídele que Él te santifique. Pídele que Él te aparte. Él no está satisfecho con la vida que has estado viviendo hasta ahora. Él quiere que vivas una vida mejor. Y una vida mejor solamente podrá venir cuando seas una persona consagrada al Señor. Permíteme orar por ti. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque hoy a través, Señor, de este estudio, pudimos escuchar, Señor, que tú eres santo. Y que tú, Señor, estás apartado de toda maldad y de todo pecado. Y aún así quieres estar con nosotros, que somos pecadores. Gracias. Yo te pido que toques los corazones de cada uno de tus hijos aquí reunidos y de aquellos que nos acompañan en la distancia. Hoy, Señor, habla a los corazones y muévelos al arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es decir lo siento, sino es tomarnos de tu mano para vivir una nueva vida. No será un camino fácil, pero ciertamente siempre será un camino mejor, el camino en el cual caminamos contigo. Padre Santo, muévenos a amar lo que tú amas, amar tu palabra, amar tu persona, amar tu santidad. Gracias, Señor, porque aún sigues hablando a nuestras vidas y tú sigues resplandeciendo, Señor, y haciéndote más grande y nosotros más chicos. A veces, Señor, nosotros pensamos que somos los más grandes y que tú eres chico, pero tu palabra nos recuerda que tú eres el más grande y que lo más importante eres tú. Vuélvenos, Señor, a entender que debemos ser santos. Limpia nuestras manos, Señor. Limpia nuestros ojos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Límpianos, Padre Santo. Queremos ser agradables para ti. Gracias, Señor, porque eres santo y porque nosotros también, por la gracia de Cristo, podemos ser santos. Encomiendo, Señor, este estudio, esta familia, a tu amor y cuidado.
Gracias, Señor, por la fidelidad en la asistencia. Gracias, Señor, por la fidelidad en los trabajos, por la fidelidad en las ofrendas. Gracias por la fidelidad en las oraciones. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en medio de nosotros. Nos despedimos, Señor, en este tiempo en tu paz, en gratitud y confianza al Señor. Y oramos como tu siervo Moisés nos enseñó cuando dijo a través del texto, cuando oró por el pueblo. Y te damos gracias, Señor, y concluimos esta reunión y oramos de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la iglesia santa, en gratitud al Dios Santo, puede decir amén. Mis amados, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en otro tiempo de estudio de fundamentos de la fe. Nos vemos el próximo viernes y vamos a estar estudiando rectitud, justicia y soberanía de Dios. Así que acompáñenos en nuestro estudio. Usted va a poder ver esto a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos a través de nuestras redes. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Excelente semana. Bye, bye. No se me muevan, rapidísimo. Saquen su Biblia. A ver, vamos a ver.